Hola otra vez. En este video vamos a tratar de cerrar los temas que tienen que ver con el arte románico, tratando de dar cuenta, por un lado, de las características de la iglesia, que ustedes habían estado viendo ya, que suelen ser iglesias ligadas al espacio del monasterio y al claustro de los monasterios. Y también vamos a estar viendo cuestiones que tienen que ver con las funciones de las imágenes eh, y cuáles son los temas fundamentales del arte románico, de las imágenes románicas. Bien, ustedes ya habían estado viendo cuáles son las características particulares de la construcción religiosa románica y ya sabíamos que en la mayor parte de los casos se trata de edificios ligados al espacio monacal, es decir, a la vida de los monjes, y que entonces el monasterio, y esto lo habíamos estado viendo en la clase anterior, el monasterio es el edificio, digamos, la construcción prototípica del arte románico y en él coexisten tanto funciones religiosas como funciones sociales y económicas. Junto con el monasterio, ustedes saben que aquí tienen, de hecho, introduje una imagen para que puedan verlo, junto a los espacios monasteriales suelen aparecer lo que son las iglesias abaciales, las iglesias ligadas al espacio eh, de vida de los monjes, y también aparecen, digamos, tienen toda una serie de características formales que ahora vamos a tratar de ver. Estas características formales no solo aplican en las iglesias abaciales, sino que también suelen encontrarse en otro tipo de iglesias muy típicas del románico, que son las iglesias de peregrinaje. Ustedes saben que durante estos años de la Baja Edad Media existían prácticas religiosas ligadas a viajes que realizaban los creyentes hacia distintos lugares donde se encontraban reliquias de los santos, es decir, eran lugares consagrados que eh, albergaban, guardaban reliquias de los santos y, digamos, los creyentes o los peregrinos podían circular por estos espacios y contemplar estas reliquias. Una de los más comunes y de hecho digamos, que sigue el funcionamiento es el Camino de Santiago, sobre el que pueden averiguar más cosas en internet. Es el que lleva el camino de Santiago, termina, digamos, en la Catedral de Santiago de Compostela, donde se albergarían las reliquias del apóstol Santiago. Eh, ¿Cuáles son las características formales principales de estas iglesias? En principio, casi todas se organizan a partir de una planta en cruz latina. ¿Qué es una planta en cruz latina? Es precisamente esta planta que ha utilizado el modelo basilical. ¿Recuerdan el modelo de la basílica paleocristiana? La puedo ver aquí, ¿no? Un modelo basilical, y le han agregado, en principio, un número par de naves laterales, pueden ser dos, una de cada lado, o cuatro, dos de cada lado, y fundamental, le han agregado este volumen en el medio, atravesado de manera eh, perpendicular, que es el transepto. Este espacio va a replicar de alguna manera el ancho de la nave central, y va a replicar también estos espacios laterales, va a armar una gran eh, galería lateral. ¿Por qué? Porque esto es espacio de circulación precisamente para los monjes en oración y para los peregrinos que vienen a contemplar las reliquias. Estos son espacios que permiten esa circulación sin alterar el desarrollo de la misa que se puede desarrollar aquí. ¿Dónde está el lugar de mayor carga simbólica? Aquí, en el altar, donde se ubica el sacerdote, donde se realiza la misa. Ahora, además de esto, voy a tener toda una serie de espacios, como ven aquí, que son las capillas radiales, que son espacios precisamente destinados a la ubicación, las tengo también, a la ubicación de las reliquias para su contemplación.
Algo que es importante también tener en cuenta es que estas edificaciones, y ahora lo vamos a ver más claramente en las fotografías, pero estas edificaciones empiezan a ganar en altura. Esto, en principio, lo voy a poder ver ahora cuando veamos qué es lo que pasa con la cúpula y qué es lo que pasa aquí arriba. Esto es el crucero, el lugar donde se cruzan la nave central y el transepto se llama crucero, y es aquí suele haber una gran cúpula elevada que se ve desde, digamos, que arma un espacio de mucha verticalidad internamente, pero además lo que voy a tener es una entrada que está precedida, esto se ve aquí en la planta, por torres, torres que le van a dar una característica muy fuerte de verticalidad y de lugar macizo. Lo que voy a tener son construcciones en general hechas de, por supuesto, de piedra, eh, con poco aventanamiento, es decir, pocos ingresos de luz, muros muy anchos, gruesos, y que ayudan no solo a la idea, al sostén de una bóveda de cañón corrido, que va a ser una bóveda muy pesada. Ustedes saben que este estilo románico toma buena parte de las herencias constructivas de la Roma antigua, y entonces la bóveda de cañón se sigue utilizando, eh, sino que además le va a dar un gran aspecto de muralla, de espacio de protección, de espacio de cuidado. Ustedes saben que estas son épocas de grandes incursiones de otros pueblos que no habitan esta región. Además de estas incursiones violentas y estos saqueos, existen grandes rivalidades entre eh, señores feudales y caballeros, con lo cual es una época de mucha incertidumbre respecto de la seguridad y del resguardo de los habitantes. Estas iglesias y el monasterio en general van a generar cierta idea de espacio de protección a partir incluso de lo visual. Son espacios macizos, pesados, difícilmente podían ser invadidos de manera rápida. Como ven, entonces, lo que voy a encontrar son grandes muros de piedra que sí mantienen ciertas aberturas, digamos. Puedo ver espacios de entrada de luz, y de hecho lo que veo es que se mantiene esta lógica romana de la construcción, por ejemplo, ligada al arco de medio punto, pero lo que tengo sobre todo es el peso visual de la piedra, ¿no? El peso real de la piedra, no solo visual. Fíjense, tengo las dos torres que también refuerzan esa idea de lo macizo, de lo pesado, pero también tengo esta idea de la verticalidad. Fíjense cómo la torre misma, pero también la cúpula, va todo a tender a mostrar una idea de altura, a reforzar el sentido vertical de las construcciones. Este formato se cumple más o menos con cierta regularidad en las iglesias abaciales, pero también en las iglesias de peregrinaje, que en la medida de sus posibilidades van a cumplir, digamos, van a expandir más o menos este modelo. El caso de Conques en Francia es un modelo bastante desarrollado, donde yo además puedo ver que se ha cumplido con todas las pautas de la girola, las capillas radiales, tengo un gran transepto, o sea, está muy desarrollado. Otras, como es el caso, como vamos a ver ahora en el caso de Taúl, en el norte de España, que es una región con mucho más problemas para la construcción, porque ustedes recuerden que están todavía de alguna manera librando una batalla contra los musulmanes para la recuperación del territorio. En esos casos van a ser más reducidos. Fíjense, en el interior voy a tener esto que es esta arquería ligada al arco de medio punto, este desarrollo de grandes muros pesados para sostener esa gran bóveda. En este caso son bóvedas de arista, no es una bóveda de cañón. La bóveda de arista son dos arcos de medio punto intersectados a 90 grados que conforman entonces esta bóveda, que tendría como cuatro partes, ¿no? Que armaría como una especie de arista. Siguen siendo
arcos de medio punto utilizados de otra manera y están, digamos, de alguna manera sostenidos o digamos, de alguna manera estructurados a partir de esta arquería que le va dando sostén. Fíjense, hay ingreso de luz, pero la luz todavía no es un elemento tan presente, es un elemento que depende de la posibilidad de horadar, de perforar estas gruesas paredes. Cuanto yo más perforo esta pared, más la debilito y entonces corre riesgo la bóveda y la cúpula. Entonces, todavía tengo un gran requerimiento técnico para sostener esa bóveda. Aquí sí voy a tener, como en este caso, una bóveda de cañón. Mientras, fíjense la diferencia de alturas. Tengo una altura bastante más significativa para la nave central, que es esta, en este caso, y una altura bastante menor para las naves laterales. En el caso anterior, esto les permite, por ejemplo, fíjense, esta es la altura de la nave central y la altura de la nave lateral es bastante menor. Esto le permite abrir una especie de aventanamiento en la diferencia de alturas por el cual entra la luz. Esto se llama clerestorio. Aquí lo mismo, ¿no? La diferencia de altura no se ve tan claramente, pero la diferencia de altura permite cierto aventanamiento. Como les decía, no es la única forma. Otros espacios, como los que se desarrollaron en el norte de España, tuvieron tuvieron mayores dificultades para realizar estas grandes obras. Piensen que son obras que se construyen a lo largo de los años, muchísimos años, décadas y décadas de construcción. Y acá, por ejemplo, en este caso, se utilizó una planta basilical que se conoce como planta basilical perfecta. Fíjense que en este caso no tengo un transepto, sí tengo una nave central y dos naves laterales, cada una con su pequeño ábside, ¿no? El ábside central y los ábsides laterales. En todos los casos, esto es importante que lo tengamos en cuenta, recordemos que son todos casos de espacios ligados al ámbito rural. Recuerden que en este momento es el momento pleno de desarrollo de los señoríos y del modelo, digamos, del modelo de producción feudal. Es un momento en el que la mayor parte de la población vive en entornos rurales, con lo cual estos espacios son fuertemente rurales, están ligados al espacio de producción, al espacio, a los campos. En este caso todavía eso se ve bastante, es decir, que es una fotografía que todavía, digamos, deja bastante vinculación entre el ámbito rural y la obra arquitectónica, y eso se ha perdido un poco en Conques, si ustedes ven, porque ha quedado inmersa en el desarrollo de la ciudad de Conques, que es una ciudad actualmente habitada. Este no era el contexto de la contemporaneidad del siglo XI. En el siglo XI esto era parte de un monasterio que estaba en una zona rural. En este caso, entonces, esta planta basilical, en este caso de San Clemente de Taúl, en el norte de España, va a insistir, ahora vamos a verlo dentro, va a insistir sobre ese espacio direccional, ese espacio que prioriza el recorrido interno, pero también, y en este caso se da particularmente, y por eso se los muestro, también insiste a partir de este elemento de la torre en la dirección vertical. Fíjense que entre el largo de la planta y el largo de la torre hay una tensión, no se sabe cuál es el elemento que predomina. De hecho, si me apuro, tengo que decir que el que predomina la que predomina es la dirección vertical. Este elemento de la torre es un elemento que también se está recuperando de la tradición romana. Ustedes saben que en la tradición romana, esto ya algo han comentado conmigo seguramente, la tradición romana, la torre marcaba el ingreso a la ciudad. Era el elemento simbólico que marcaba que, digamos, al estar articulado a una muralla,
marcaba cuál era el espacio por el cual se entraba a la zona de los ciudadanos, a la región protegida del exterior. En la iglesia románica, esta torre también va a tener ese sentido de simbólico de ingreso a un espacio protegido, pero ya no es el espacio de los ciudadanos, sino que es un interior protegido ligado a lo celestial, a lo divino. Yo entro a la iglesia, transpongo la torre e ingreso en la iglesia, y al entrar en la iglesia empiezo a recorrer el camino de la salvación de las almas. Es el ingreso, el primer punto en el camino de la salvación, en el camino de la redención. Es iniciar ese recorrido que precisamente el interior va a marcar tan claramente esa direccionalidad que muestra el interior, ese sentido que se marca tan fuertemente de camino hacia el ábside, que es el lugar de mayor carga simbólica. Eso empieza a suceder a partir de la torre. Y esa torre es un elemento simbólico muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que encuentro cuando ingreso al espacio, particularmente en este caso el de Taul? Cuando yo ingreso voy a encontrarme de vuelta con toda esta construcción muy sencilla en piedra, la piedra sin revoque, estas columnas y arquerías tan propias del románico, pero a su vez tan recuperadas de la tradición romana. Fíjense, en este caso la bóveda se cayó, lo cual fue reemplazada por un techo en piedra, pero lo que encontrábamos allí era una bóveda de cañón. ¿Y qué es lo que yo veo? Yo tengo en principio esta fuerte direccionalidad, ¿no?, que me invita a dirigirme hacia el lugar donde se ubica la mayor carga simbólica, que es el altar, ¿no? Este altar, el ábside y el altar, donde se ubica la figura de, de, del Cristo, digamos. Ahora vamos a hablar a ver cómo se llama esto, pero es el lugar de mayor carga simbólica, de mayor peso. Incluso fíjense, y en esto recuerdan lo que hablamos en el video anterior, el espacio marca, la forma del espacio marca también cuál es la jerarquía dentro de ese espacio. Fíjense que a partir de la sobreelevación del altar, de los espacios del altar y del ábside, yo ya tengo claro, se hace evidente la idea de que aquello que está más arriba implica una carga simbólica y de poder diferencial, es distinto, es de mayor poder. ¿Qué voy a encontrar en ese ábside? En principio, lo que voy a encontrar, en este caso de Taul, es una iconografía, un tema que es muy propio del románico y que por eso nos vamos a detener un cachito. A esto que se lo conoce como el Cristo Pantocrator, el Cristo entronizado, es la representación del Cristo que se conoce como Cristo en majestad. Es el Cristo Rey, pero a su vez es el Cristo todopoderoso, el Cristo que tanto juzga como bendice. Con una mano, la mano que tiene los mandamientos, va a juzgarnos, y con la otra mano, la que tiene elevada, nos está bendiciendo. Es importante que reconozcan esta iconografía porque es sumamente propia al románico. En algunos casos ustedes van a ver que tiene mucho que ver con la representación que se hace en el Imperio Bizantino de Cristo. Fíjense que inclusive tengo letras griegas que lo acompañan, este alfa y este omega, como referencias a Cristo como el inicio y el fin de todo. ¿Y por qué en griego? Diríamos, ¿no? Nos preguntaríamos, ¿este es un mundo que habla en griego? No, este no, pero el Imperio Bizantino sí habla en griego, y todavía en estos años la influencia del Imperio Bizantino es muy fuerte. Tengo toda una serie de elementos característicos de esta iconografía. En principio, la aparición del nimbo, el Cristo nimbado, como elemento que lo identifica, ¿no?, como un ser divino. Pero a su vez esta mandorla se llama, este elemento que si ven aquí, lo que hace es eh, envolver de alguna manera, enmarcar a la figura.
A su vez, en este caso, pero no en todos, aparecen los evangelistas, ¿no? Que tienen inclusive formas ligadas a los animales, se los conoce como los tetramorfos, son los 4 evangelistas que son elementos simbólicos para, en muchos casos, aludir a a las figuras de los discípulos, particularmente de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero también voy a tener una serie de cuestiones que son más bien de tipo formales, es decir, que yo necesito observarlas y entenderlas como propias de la representación figurativa que hace el románico. Esto es una imagen figurativa, es decir, no es abstracta, yo puedo identificar lo que estoy viendo, pero a su vez trabaja de una manera particular con la forma. En principio, la composición, en este caso, es centralizada. La figura fundamental, la figura más importante, está en el centro. Y a su vez es jerárquica, porque la figura más importante adquiere un tamaño que no se corresponde con su ubicación en el espacio, sino precisamente con su importancia simbólica. La figura más importante es Cristo y entonces Cristo aparece en un tamaño muchísimo mayor que el resto de las figuras. Esto, que se conoce como perspectiva jerárquica, a su vez adquiere unas características particulares precisamente porque el temor a la idolatría de estas figuras, el temor a estar adorando falsos dioses como condenaba como condenaba el Antiguo Testamento, hace que esos cuerpos no sean volumétricos, no se explore, no por incapacidad técnica, sino porque precisamente se quiere hacer énfasis en que es una representación y no una figura para adorar. Estos cuerpos son planimétricos, parecen de alguna manera como aplastados. Si yo lo observo, estas figuras, si bien hay referencias que me hablarían del volumen, no abundan en las referencias del volumen, al contrario, no van a utilizar gran cantidad de recursos ligados al claroscuro y lo que sí van a utilizar es mucho más la línea. Lo que predomina acá es el dibujo por encima del volumen, por encima del color. Finalmente, y esto es importante, las figuras se van a posicionar, se van a acomodar, se van a dibujar de tal manera que se adopten la forma del marco que los contiene. Fíjense que en el caso de Cristo está en el centro, pero el resto de las figuras van a estar de alguna manera acomodándose a este espacio que los contiene, este marco, ¿no? Que está dado tanto por la figura de la mandorla como por la figura misma, el espacio mismo del ábside, ¿no? Que es un cuarto de esfera. Entonces, las figuras se van a acomodar de tal forma que entren dentro del marco, aun si tienen que retorcerse. En el Pantocrator de Urgell, a este tipo de características que se vuelven a repetir, fíjense, la perspectiva jerárquica, ¿no? La diferencia de tamaño entre la figura de Cristo y la figura de los apóstoles. Yo aquí tengo todos los apóstoles, no voy a tener a los tetramorfos, los tengo a todos. A su vez, se repite nuevamente la perspectiva centralizada, la figura más importante la tengo al centro. La mandorla, que acá es doble, el nimbo. Ahora acá se suman algunas cosas. En principio, la simetría, ¿no? Tengo esta línea centralizada, lo que arma es una simetría prácticamente perfecta. Tengo lo mismo de este lado que de este otro lado. Además a esto se le suma algo que conocemos como isocefalia. Fíjense, todas las cabecitas son iguales. Hay un ritmo, hay una idea marcada de orden, ¿no? A partir del ritmo. A esto además se le suma un uso una representación específica del espacio. Fíjense,
En este caso, y esto, algo de esto ya vieron para Roma cuando vieron la columna trajana, fíjense cómo se usa la superposición de planos para marcar la idea de profundidad. Este individuo estaría detrás de este, que a su vez estaría detrás de este otro. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Lo hace marcando el espacio en profundidad o lo hace simplemente superponiéndolo más arriba? Es decir, aquel que está más arriba está más lejos de la mirada. Esto se suele conocer, y ustedes lo van a ver en algunas de las bibliografías, como superposición de planos en altura o como perspectiva caballera. El nombre viene de que sería de alguna manera la forma en la que yo veo la profundidad del espacio a partir de una mirada sobrelevada, que podría ser la que tengo si me subo un caballo. Finalmente, otro de los elementos que tiene este Pantocrator y que es muy significativo y que también voy a ver aparecer mucho, sobre todo en la ilustración de manuscritos, que no las vamos a ver acá, pero que también son algo muy propio del románico, es el uso simbólico del color. Fíjense que tanto en este como en este, así como en el fondo de la mandorla, lo que aparece es el dorado. Y es porque ese espacio fuese dorado, estarían ubicados en un espacio literalmente dorado, o sería mayormente porque el dorado alude a la idea de la divinidad, a la idea de el poder divino, el espacio celestial. Es precisamente este uso simbólico el que me habla de una mentalidad que no está pensando en el espacio como algo medible, algo cuantificable, sino como un espacio ligado a lo cualitativo. Es decir, el espacio en el que se ubican Cristo y los apóstoles está ligado a la idea de lo divino. Es un espacio divino, es un espacio celestial. La otra cuestión que vemos aparecer en el románico es la recuperación, sobre todo, de la escultura de gran tamaño, de los relieves muy trabajados, con mucha destreza, pero además con mucho tiempo de elaboración. Esto en parte se había perdido un poco, o se había dejado de lado un poco durante la Alta Edad Media y se recupera de las técnicas romanas. En el video anterior habíamos hablado de los pilares del monasterio de Santo Domingo. Y acá nos vamos a detener un momentito a pensar en esto, precisamente porque me parece que es interesante que tengamos en cuenta que estas pautas formales que yo pude ver, por ejemplo, en los Pantocrator, este predominio del dibujo, la planimetría, la superposición de planos en altura, también la puedo ver aplicada como pautas generales, formales, al desarrollo de la escultura. En este caso yo voy a tener una temática que por supuesto es religiosa, no es el Pantocrator, pero es un pasaje bíblico, que es el de la duda de Santo Tomás. Aquellos que no lo conozcan pueden buscar en internet acerca de esto. En esta representación lo que voy a tener es, fíjense, de vuelta a la perspectiva jerárquica, la figura más importante, que es la figura de Cristo, es sensiblemente mayor en tamaño que la de los apóstoles, y esto no es de vuelta porque Cristo fuera sorprendentemente alto, sino simplemente porque la representación de su importancia se traduce en un mayor tamaño. También voy a tener de vuelta la isocefalia, ¿no? Todas las cabecitas iguales, apenas algunos rasgos distintivos. Nuevamente voy a tener esta superposición de planos en altura. Nuevamente voy a tener esta adaptación al marco. Fíjense, ¿no? Todo el movimiento sugerido de estos cuerpos, sugerido en el sentido de no está realmente, por supuesto que no está realmente moviéndose, pero además no está marcado el movimiento, no se quiere mostrar el movimiento, se quiere sugerir
todo ese movimiento contenido se contiene precisamente también a partir de esta inscripción en el marco, ¿no? De vuelta, las figuras son planimétricas, aquí donde el volumen sería lo mayoritario, ¿no? Porque estamos hablando de un relieve, donde el volumen es lo que marca la posibilidad del reconocimiento de la iconografía. Aquí lo tengo sumamente contenido también. Las figuras son planimétricas. Esta es una de las escenas que está precisamente en estos pilares, ¿no? En los laterales. Ahora, estos espacios son espacios que recorren, en el caso de los claustros lo recorren los monjes y en el caso de las iglesias lo recorren tanto los peregrinos como los fieles que atienden a, al acto litúrgico, a la misa. Es importante tener en cuenta entonces cuál es la función que cumplen estos espacios, estas iconografías en estos espacios. Estos temas son religiosos en principio porque son construcciones religiosas ligadas a lo religioso, pero a su vez son importantes y son escogidos en función de servir como una suerte de Biblia en piedra. Recuerden, porque esto ya lo han visto en los videos anteriores, que estamos en una época en la que la mayor parte de la población es analfabeta y donde el acceso a los libros era algo sumamente escaso y sumamente raro, y que los libros en sí, la capacidad de leer y escribir era algo que se reducía sobre todo al espacio de los monasterios, y no todos los monjes podían hacerlo, con lo cual la imagen tiene una finalidad didáctica, tiene una finalidad de enseñanza. Fíjense, esta es la fachada de Conch, y ahora vamos a trabajar un poquito sobre particularmente esto que es el tímpano, el lugar, las esculturas que se encuentran en el lugar del acceso principal a la iglesia, pero es importante que que tengamos en cuenta en principio cuáles son las funciones que se están cumpliendo. El románico, dice Ángel del Olmo, que es un estudioso español que se ha dedicado sobre todo a las eh, iconografías románicas en el norte de España. Dice, el románico se ha descrito usualmente como un arte para los humildes, para los ignorantes que debían descubrir en piedra lo que hubieran podido aprender de los libros si hubieran sabido leer. La imagen en piedra lo que fija, dice, de manera irrevocable, de manera directa, concreta, es un lenguaje que que se comprende de acuerdo a un estado de conciencia particular de quien lo percibe. La escultura románica tiene la finalidad de ser didáctica, no es meramente decorativa, no cumple solamente funciones ligadas a lo decorativo, es didáctico. ¿Y qué es lo que tiene que enseñar? ¿Cuál es ese estado de conciencia que tienen las personas ligadas, digamos, que pueden leer esto? Esto es importante porque eh, hay toda una forma de lectura de estas imágenes que está muy ligada a estos miedos, tanto al juicio final como al estado general de las poblaciones. Están los miedos al hambre, está el miedo a la desprotección frente a las batallas entre los señores, está el miedo a las invasiones de los pueblos que son extranjeros, está el miedo al juicio final y al juicio de las almas. Y sobre todo lo que se está encargando la Iglesia en este momento es de imponer el miedo al pecado, es decir, de elaborar toda una teoría que es muy compleja y que fuese comprensible para aquellos que no pudiesen leer, una teoría del pecado. El pecado es precisamente la distinción moral entre el bien y el mal. Es qué es lo que está bien y qué es lo que está mal hacer. Tanto las figuras que vamos a ver en este tímpano ahora, como otros tímpanos, lo que están mostrando en definitiva es esta teoría del pecado, y están enseñando de alguna manera cuáles son las consecuencias a esperar
en el caso de no seguir los mandamientos de la iglesia. En el caso del tímpano de Conch, lo que yo encuentro es, en principio, nuevamente, la figura del Cristo en Majestad, pero también luego encuentro una gran composición, muy compleja, sumamente compleja, con la que ustedes van a trabajar a partir de una actividad que voy a dejarles luego, en la que lo que se elabora es, en principio, este rol de Cristo juzgando junto con los ángeles que lo ayudan, la procesión de aquellos que han sido elegidos para salvarse y el orden y la belleza y la calma y la tranquilidad de la nueva Jerusalén que va a construirse luego del juicio final con aquellos que han sido salvos, pero también, y sobre este otro costado, está todo aquello que tiene que ver con la condena de los pecadores, la selección, digamos, y eh, digamos, los pecadores siendo atrapados por los demonios, y el infierno, cuáles son las torturas del infierno. Fíjense inclusive que debajo, aquí no alcanza a verse con claridad, debajo, para aquellos que pudiesen leer, había en el dintel de este tímpano que se ubica en la fachada, una inscripción que decía: pecadores, si no cambiáis vuestras costumbres, sabed que sufriréis un juicio temible. En el caso de que no me quedara claro con las imágenes, lo reforzaban. Hay toda una voluntad en estas imágenes que, si yo me pongo a analizarlas, cumplen con todas esas pautas formales que yo les anticipé en otras imágenes. Hay toda una voluntad también de funcionar con un sentido didáctico, con el sentido de enseñar a quienes no pudiesen leer cuáles eran los mandamientos morales que la iglesia, los monasterios, el clero imponía de manera generalizada.